Abril se está posicionando como el mes más deportivo para Calamocha, o por lo menos para este 2024, con todas las competiciones que se están celebrando. Dentro del calendario, y para despedir este cuarto mes del 2024, llega una nueva competición, en concreto un torneo provincial, a las instalaciones polideportivas de la Villa, que se van a centrar en el deporte del dodgeball. Y nosotros hoy, esta semana en Calamocha Noticias, queremos ahondar en él, volver a redescubrir qué es, hacia dónde se dirige y cuáles son, pues, las diferentes categorías en las que se puede participar, y qué mejor forma que hacerlo pues con el creador y además presidente de la Federación Aragonesa de Dodgeball. Él es Roberto Navarro. Roberto, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido una vez más a Calamocha Noticias. Hacía ya unos cuantos años que no te teníamos por aquí, por el plató, pero bueno, pues estamos también agradecidos y contentos de volver a tenerte. Aterrizamos ya, despedimos, como decía, el mes de abril. Regresáis con una nueva competición, un torneo provincial turolense. Cuéntanos, vamos a situarnos un poco, ¿no? Porque yo mencionaba creador del dodgeball, también presidente. Para aquellos que podamos estar un poco despistados, ¿qué es este deporte? Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias. Es un placer estar aquí. La verdad que después de tantos años es como volver a casa otra vez. Este deporte, pues es un deporte que nos vuelve a la infancia, digamos. Es un deporte de cancha dividida, hay dos campos, hay una cuerda en medio y hay 3 pelotas de espuma. Esto es importante, no hay una solo, y no hay cementerios, como el antiguo balón prisionero que muchas veces asemejamos a ese deporte. Entonces las dinámicas que se producen son unas dinámicas muy rápidas, muy motivadoras, y que provoca que todos los alumnados, todo el alumnado en general, disfrute mucho jugando. Por eso vimos que pedagógicamente, a nivel educativo, tenía una fuerza y un dinamismo que nos gustaría que sucediera en otros colegios, simplemente por favorecer ese tipo de actitudes para el alumnado que quizás no le gusta tanto las actividades deportivas. Explicabas rápidamente y de una forma breve también, bueno, para que todos nos podamos hacer una idea de qué es este deporte y también qué tipo de actividad. Pero si echamos la vista atrás y recordamos aquellos primeros pasos en el curso 2005-2006, bueno, ¿qué es lo que lo diferencia de otros juegos, que además has aludido directamente ya en la primera respuesta, como podía ser ese balón prisionero, también en otras ocasiones llamado directamente cementerio? ¿Qué peculiaridad tiene en esta ocasión el dodgeball? Bueno, pues quizás es esas reglas, es como esos ingredientes que, sin saberlo en aquel momento, en el año 2005-2006, sin conocer los deportes que existen en otras partes del mundo relacionados con estos deportes de dodgeball, tiene unas reglas que hacen que todo el mundo tenga cabida, que sea inclusivo. Eso yo siempre lo resalto porque es así, es verdad. El reglamento tiene un apartado para alumnado con diversidad funcional, niños y niñas que tienen dificultades, se les adapta el reglamento para que igualen ese tipo de dificultades y sean uno más, ¿no? Te podría hablar de reglas como no dar de cintura para abajo a determinado tipo de alumnado, o que tengan 2 vidas, determinado tipo de alumnado. Todo esto estudiado y habiendo sabido que es necesario para su incorporación en un torneo, ¿de acuerdo? Porque todo viene de la escuela. Luego también es un deporte en el que se juega de manera mixta, niños y niñas juegan por igual, y eso es algo que no es muy habitual en los deportes. Una cosa es que se les permita jugar a niños o niñas hasta cierta edad, y otra cosa es que si no tienes un mínimo de niños o niñas no puedes presentarte a un torneo. Esta vez la gente no lo entiende, pero nosotros nos basamos en estos principios para conseguir especialmente que la mujer, las niñas en edad escolar, sean llamadas, sean respetadas y se les pida que participen, se les da una oportunidad, les gusta, y enganchamos a un perfil educativo pues interesante, como es las chicas en el deporte de equipo. Luego, cuando pasamos a la categoría absoluta, vemos por datos que el 45% de las federadas que tenemos son chicas, son mujeres. Es decir, a lo largo de la etapa deportiva conseguimos que no dejen el deporte, aspecto que, como docente de educación física que soy, nos parece muy interesante. Claro, porque además se unificó en aquellas primeras sesiones, jornadas, que se planteó en un inicio, si no recuerdo mal, pues como sesiones para ese calentamiento, ese primer entrenamiento, ¿no?, de las propias clases de educación física o dirigidas a otros ejercicios físicos.
Pero aparte de esa propia actividad, de todo el movimiento que supone para el desarrollo de los pequeños, en este caso estamos hablando de edad escolar, también tiene otros objetivos con los que seguís luchando y peleando, trabajando en ello para que no se queden en el olvido y sobre todo, bueno, pues se consiga una igualdad ya no de géneros, sino a nivel de jugadores. Sí, la honestidad, por ejemplo, es un valor fundamental, es un principio que nosotros trabajamos mucho, que es el árbitro es un compañero, alguien que te ayuda y que está para tomar decisiones en el campo, y todo el aspecto de la competición lo mimamos mucho. Tenemos un sistema de puntuación en valores muy interesante, esto a nivel de juegos escolares, donde hay una liga, no en un torneo porque es muy difícil. En un torneo los equipos vienen y tratamos de que entiendan a dónde van y les pedimos que se comporten, pero en la liga, que es como pues una trayectoria, sí que van viendo cómo las actitudes van influyendo y cómo les vamos como encauzando, ¿no? Hablo de la grada, por ejemplo, del respeto que tienen que tener cuando ven una competición, y más todavía cuando es competición escolar, cuando no se puede decir lo que a cada uno le pase por la cabeza. No queremos eso en el dodgeball. Entonces el árbitro es una persona a la que se le ayuda. Hay 3 pelotas, no siempre puede haber 2 árbitros, a veces tenemos en finales 4 árbitros, y aun con todo puede haber diferentes situaciones, errores. Entonces lo que pedimos es que los jugadores, nosotros también, los adultos, reconozcamos cuando hemos sido golpeados, y eso hace que el ambiente pues sea más distendido, que sea pues más honesto, haya pues más confianza y deportividad. Entonces eso es muy muy importante. Y además también sobre todo destacar esa parte en la que todos los alumnos, todos los menores sobre todo, que bueno pues tienen que ir buscando y encontrando su hueco en este deporte, en el dodgeball, sí que lo pueden encontrar, independientemente del tipo de perfil que tenga ese alumno, sean a lo mejor un poco más tímidos, les dé un poco más de vergüenza, sean introvertidos, porque bueno, pues en ocasiones quizás los que son más extrovertidos tienen mayor facilidad, ¿no? También para los deportes y para relacionarse y que sean bien recibidos. Entonces, en esa parte se sigue trabajando duramente. Sí, es una de las características muy importantes que tiene el dodgeball, es que acoge a gran cantidad de alumnos. Tenemos un perfil de alumnado que no encajan en otros deportes, no les gusta, hay contacto físico, al ser un deporte de cancha dividida, con 3 pelotas, pero en el que el contrario no puede acceder a quitarme la pelota como en otros deportes, se sienten también como más protegidos. Y luego el dinamismo que hay hace que los chicos y las chicas que son más valientes, que son con mayor habilidad, que tienen mayor habilidad motriz, digamos que actúan primero y muchas veces son eliminados los primeros, dejando ese momento y ese protagonismo, y lo veréis en el torneo porque va a suceder, porque no es que lo digamos, sino es que es así. Hay jugadores menos habilidosos que igual para el otro equipo no eran peligrosos, y al final se quedan esas personas porque cometen errores, pues porque el bote elimina también, porque hay 3 pelotas y es muy difícil estar con las 3 pelotas sabiendo en todo momento lo que sucede, y son jugadores que no han tenido éxito en otros deportes de equipo, porque bueno, el deporte individual al final depende de ti, pero el deporte de equipo, yo siempre digo que es la suma de todos los esfuerzos del equipo, y si somos 9 mejor que si somos 6. Entonces ellos ven que son animados por sus compañeros que están en el banquillo, porque cuando estoy eliminado lo único que puedo hacer es animar. Entonces animo, y ese jugador, esa jugadora que no es tan habilidoso, que no ha tenido tanto éxito, de repente encuentra su momento. Todo el mundo le está... Sí. Depende de la edad, pues a veces la gestión se pone muy nerviosos, pero al final los 2 jugadores que quedan son abrazados. ¿Por qué? Uno porque ha aguantado muchísimo, se ha esforzado, y el otro porque ha conseguido la victoria para su equipo. Entonces, pues es un momento muy interesante, y a mí recuerdo la situación en Brea cuando pasó y me di cuenta del poderío que tenía esto entre 2 alumnos, uno que tenía muchas dificultades, y se me ponen los pelos de punta cada vez que recuerdo ese momento en el que fue abrazado por sus compañeros y por primera vez le vi sonreír después de estar 3 o 4 años de educación física dándole diferentes contenidos para ver qué encontrábamos, ¿no? Y ahí le vi realmente una sonrisa plena. Bueno, pues eso es lo que espero que se repita y que haya satisfacción. Además, estamos hablando un poco de la rotación, ¿no? De, bueno, pues cuáles son los perfiles que en este caso, en este deporte, pues sí que tienen ese protagonismo, y al final, bueno, pues están luchando por su equipo, pero se mantienen hasta el último momento. Quiero recuperar una pincelada que hacías aludiendo a otros deportes como es el dodgeball, que sobre todo se practica también más en la zona de América. ¿Qué diferencias existen? Y además también, bueno, pues cómo se da el hecho que surge el dodgeball, pero ya parece que se practicaba o existía ese dodgeball
que al final hasta la propia palabra es, bueno, pues casi suenan igual. Pues la palabra dodgeball proviene del dodgeball, porque el alumno que a mí me comentó este deporte en su momento, que habían jugado un deporte que se llamaba dodgeball, entonces yo lo traduje tal cual, sin que la palabra dodge signifique nada. Pero posteriormente me di cuenta que había este deporte. Las redes sociales en aquel momento empezaban a coger auge con los blogs en educación, y bueno, mirando e informándome, vi que había este deporte, pero que no era del todo igual a lo que estábamos jugando, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo investigué, pero me di cuenta que eran 6 pelotas, eran 3. Luego el disparo tenía que ser directo, no era el bote, las líneas se eliminaban, no se acortaba el campo, en el nuestro se acorta. Bueno, había diferencias. De todas formas, había como un vacío, porque en toda España, todos los deportes de pelota, cada zona, pues digamos que tiene sus reglas, su forma de jugar. Y todos recordamos esos juegos con mucha satisfacción, con mucho interés, con muchas ganas, ¿no? Entonces, yo creo que sin querer, pues di con la clave para tener pues un deporte más reglado, en el que el dinamismo estuviera pues pautado, estuviera claro, tuviera un principio, un final, y luego realmente el dinamismo hiciera que todo el mundo tuviera algo de capacidad de éxito. ¿Qué sucede? Que a lo largo de los años con el dodgeball y nuestra trayectoria, año a año trabajando en los colegios donde nos llamaban, con niños, niñas, talleres, se enteraron en Europa que alguien estaba en España jugando a un juego de pelota de manera ya más oficial, ¿no? Y fue Max Golda, que es el presidente de la EDF, y nos invitó a ir a diferentes torneos a nivel de Europa. El dodgeball en Europa se juega con 5 pelotas del tamaño de una de voleibol, 5 pelotas de tela, donde el impacto tiene que ser directo. Cuando yo hago un aire, es decir, un disparo directo, yo lo cojo, elimino a la persona que lo hace. En dodgeball no, porque premiamos al éxito, pero no discriminamos al que no puede lanzar bien la pelota, otra regla. Pero al ser 5 pelotas es muy táctico, y aprendimos a lo largo de los años, estamos entrenando y sacamos una asociación que se llama la Asociación Española de Dodgeball, y estamos entrando en varias localidades de Huesca, Zaragoza y Teruel, ¿vale? Entonces esa asociación ha creado la 4ª Liga de España y estamos compitiendo a nivel europeo. Y muchos de los alumnos que empezaron hace 10, 15 años a hacer dodgeball, ahora actualmente están formando la selección española, que ha competido en Holanda, en París, en Newcastle, que ha competido hace poco, vamos a ir a un mundial a Austria. Y en Holanda, por ejemplo, el equipo mixto quedó en 4ª posición a nivel europeo, siendo que 4 años antes el mismo equipo de Suecia nos había pegado una paliza de 44-0. Es decir, en 4 años hemos reconducido, hemos aprendido, y hay una base muy interesante gracias al dodgeball, y les ofrecemos la posibilidad de conocer el dodgeball. Y luego está el dodgeball americano, que se juega con 6 pelotas de foam, y que es la WDBF la que también nos ha invitado, y formamos parte como Federación Aragonesa. Estamos vinculados a las 2 federaciones, tenemos relación con ellos y pertenecemos incluso a algún miembro a los estatutos y a los diferentes comités que hay. Tenemos reuniones de 4 o 5 horas cada 4 o 5 meses, es decir, es serio, es importante, es un deporte minoritario, pero el organigrama es de un deporte... Es compacto. Es importante. Es más, se habla que podría ser preolímpico en Rusia, que no lo sé, 2034, si es que se celebran ahí los Juegos Olímpicos, pero se habla que en el 2034 podría llegar a ser un deporte preolímpico, que eso sería, bueno, un bombazo a nivel nacional, porque en España solo jugamos aquí en Aragón a ese deporte. Claro, se piensa en el dodgeball para que consiga ser ya un deporte mucho más mayoritario, o incluso pues esos torneos que estamos mencionando, tanto el europeo, que sí que decías que es la versión del dodgeball con 5 pelotas, ¿no? Con 6 el americano y con 5 el europeo. ¿Se piensa el alcanzar ese hito? El ser un deporte nacional. Pues vamos camino de... La verdad que hay tanto trabajo aquí en Aragón y estamos tan atareados con todas estas actividades que organizamos, que vamos paso a paso. Pero es cierto que este mes que viene se va a jugar la primera Copa de Cataluña, con más de 300 federados que tenemos de la Federación Aragonesa. Se va a jugar el 25 de mayo la primera Copa de Castilla-La Mancha, entre Guadalajara, Cuenca y Ciudad Real, que tenemos ahí también federados, pero es que tenemos federados en Huelva, tenemos federados en Formentera, donde vamos a hacer un torneo el 25 de mayo, tenemos federados en Mallorca, y van a acudir, por ejemplo, a un torneo que hacemos gratuito, al cual también nos invitamos, el 15 de junio, que es el torneo mundial, que es el torneo más antiguo que tenemos, y lo hacemos en Utebo, y está abierto a todo el mundo. Alguna vez ha venido algún extranjero también por ahí, porque es un mundo en el que los extranjeros, si lo ven, son invitados o conocen a alguien, acuden, pero principalmente es personal
nacional. Entonces, en esas diferentes localidades, o comunidades en este caso, Cataluña, seguramente estamos ya camino de una primera federación catalana de dodgeball, y en Castilla-La Mancha también vamos cerca de la primera federación. Pero bastante yo tengo en Aragón, entonces dejaremos a esas personas... pensando en la española, ¿no? Sí, dejaremos a esas personas que vayan en sus diferentes provincias, y lo importante, pues que formemos esa comunidad, que nos dé fuerza, y que, bueno, el Consejo Superior de Deportes llegará un día en el que pues tengamos una reunión seria para darle una entidad seguramente nacional. No es el objetivo a corto plazo, pero vamos camino de que seguramente se consiga. ¿Cuáles han sido los hitos, en este caso, bueno, pues para el creador del dodgeball y el que se ha encargado, pues, de ir promocionándolo y dándole difusión hasta llegar a este 2024? Han pasado ya 19 años. Bueno, pues yo siempre estoy abrumado de los datos. El que fuera considerado deporte en el 2016 fue un hito muy importante. Además, en el BOA aparece como los motivos por los cuales es creado un deporte por sus beneficios formadores y educativos. Eso aparece allí y ha quedado pues para la historia de nuestro deporte como un gran reconocimiento. Y luego en el 2019 constituimos la federación, que tienes que cumplir con una normativa, y una federación es una entidad ya muy seria y que llevamos 4 años, y ahora, por ejemplo, va a haber elecciones. Yo soy el presidente, pero bueno, pues me tengo que presentar yo en mi federación y hay una asamblea general, y bueno, estamos aprendiendo a gestionar pues una entidad que jamás pensábamos que hubiéramos podido crear. Entonces, bueno, esos son hitos importantes y seguramente hay más todavía por llegar. Como se ha visto también un poco la evolución de este deporte aquí en la comunidad autónoma, también en otros territorios en los que sí que ya habéis tenido ese contacto, sobre todo a la hora de, bueno, pues ser jugador, ¿no? Que en tu caso sí que mencionaba Roberto que tú sigues ahí luchando, peleando de momento para intentar estar en los primeros puestos de los equipos, y luego ya cuando llegue el momento, pues ya si hay que ir bajando un poco, pues se bajará. ¿Cómo ha sido la evolución? Yo siempre digo que ojalá hubiera conocido este deporte más joven, ¿no? Siempre he jugado a fútbol, muchos deportes, pero especialmente al fútbol, pues porque es un deporte más accesible. Entonces yo sé que con la edad que tengo estamos manteniéndonos en forma, entrenamos mucho, y esa es una motivación muy interesante, porque al final la vida activa y la vida saludable requiere unos objetivos a corto plazo, como para nosotros es hacer una liga, jugar cada fin de semana, no, una vez al mes, tener un torneo a 2-3 meses vista, ir a un mundial como Austria, decir, bueno, nos tenemos que cuidar, voy a hacer deporte. Al final eso es lo que buscamos, que toda la comunidad de dodgeball, ponerle diferentes objetivos, como pues el torneo de Calamocha, entonces haces que haya una comunidad que vienen de Caspe, de Zaragoza, de Andorra, de Alcañiz, y que llevan tiempo entrenando y que quedan y que quieren mejorar. Entonces, al final, todos queremos mantenernos en el máximo nivel el mayor tiempo posible. Yo sé que eso ya era el momento, y afortunadamente, porque como bien dice, si el alumno no mejora al maestro, ni es buen alumno ni es buen profesor. Entonces, en base a ese dicho, yo tengo muchos alumnos que me han superado enormemente y que da gusto verles jugar, y bueno, pues yo sigo ahí pues entrenando y motivándome para jugar, porque los torneos no solo organizamos, sino nos quedamos con las ganas de jugar. Entonces lo compaginamos todo para poder jugar y a la vez estar organizando, y que con toda la gente que va en organización, que somos muchos, más de 35 personas, que de manera altruista vienen, colaboran, están todo el día, y bueno, pues gracias a eso podemos jugar y organizar. ¿Cómo ha sido la evolución, traduciéndolo en cifras, tanto de jugadores como de equipos que se han ido formando y también interesando pues por este deporte, que ha evolucionado incluso también en el número de categorías disponibles? Sí. Para, bueno, pues facilitar y que haya una mayor opción a esos deportistas? Yo siempre hablo que somos como una pirámide, porque la base escolar es muy potente, pero ya desde unos años me empiezo a dar cuenta que ya empieza a ser una pirámide invertida y es un reloj de arena, porque la categoría absoluta actualmente tenemos a 400 federados, hombres y mujeres mayores de 16 años, que se federan para acceder pues a la liga que tenemos de adultos de Aragón, con 16 equipos, para venir a torneos como el de Calamocha, que igual no entrenan, no tienen un equipo fijo, pero vienen a torneos puntualmente, como el de Panticosa, como el de Las Playas que hacemos. Tenemos un calendario bastante completo. Entonces, tenemos una gran base escolar, y luego en la etapa del instituto, que es una etapa complicada, con el abandono deportivo, que hay estudios que lo demuestran, y que estamos con el Gobierno de Aragón de la mano, diferentes programas de ciudadanos vitales escolares activos. Estamos tratando de que el paso de la primaria a la secundaria no tenga un abandono. Entonces, aparte del dodgeball,
sub-15 y sub-18, que es una actividad que también lanzamos de manera gratuita para enseñar este deporte y enganchar y mantener en este estilo de vida pues a los alumnos que pasan de primaria a secundaria. Entonces ahí teníamos una categoría que era la categoría junior, que no nos daba para, teníamos de primero a cuarto de la ESO, el infantil y cadete del resto de deportes. Y este año hemos creado la categoría infantil, porque ya vemos que ese estrecho cuello, digamos, ya empieza a ampliarse un poco y conseguimos pues uno de los principales objetivos y principios, que es pues bueno, una larga vida deportiva, al menos de los jugadores que ellos quieran. Les damos la posibilidad de continuar motivándoles con torneos, con diferentes ligas, con un deporte nuevo al que se pueden acercar cuando son un poco más mayores, como es el dodgeball. ¿Cuántos equipos se aterrizan este sábado aquí en el 7º torneo de provincial? Pues tendremos 39 equipos distribuidos en 6 categorías. La única categoría que no ha salido es la categoría junior, que es tercero o cuarto de la ESO, ¿vale? Por lo que os digo. Y luego también Teruel, también tenemos esas dificultades de desplazamientos, de distancias, pero estamos muy contentos porque tenemos 330 jugadores, ¿vale? A veces estamos acostumbrados a números más mayores, pero yo nunca le quito mérito, porque 330 jugadores son muchos jugadores y 39 equipos son muchos equipos. Entonces, mejor, porque van a poder jugar más. Hay veces que solo pueden jugar 2 partidos y se tienen que ir, y de esta manera les podemos hacer luchar por el 9º al 11º puesto, y al final se van a ir seguramente más satisfechos que si hubiera habido 56 equipos y juegas 2 partidos y ya, si no te has clasificado, te tienes que ir, ¿no? ¿Ha habido inscripciones de Calamocha o de la comarca del Jiloca que sí que hayan querido estar presentes en esta actividad y en esta cita deportiva? Sí, además la localidad de Calamocha yo creo que está al nivel de Alcañiz o de Andorra en número de jugadores que conlleva, que trae. Hemos hecho una semana de promoción en el colegio CEIP Ricardo Mayén, y a Silvia Leo le tenemos que dar las gracias, a la directora y a todo su equipo docente, que nos han permitido estar con María, mi compañera, durante una mañana promocionando el dodgeball, pasando por las clases, animándoles a que participen, explicándoles cómo hacerlo, porque como hacía ya unos años que no estábamos, queríamos que los que quisieran al menos tuvieran la facilidad, y nos han facilitado nombres de jugadores y los hemos incluido para que al final pues tengan eso, una mañana divertida, disfruten y se vayan con una medalla de participar y con una sonrisa. Además, incluso, pues hace unos días también estuvisteis por la Semana Cultural de la Peña La Unión, en esos días que dedican a diferentes propuestas, en este caso culturales y deportivas, porque recordamos también ese carácter que tiene la agrupación. ¿Cómo fue un poco la asistencia en esa jornada? Bueno, era una tarde complicada entre semana, siempre nos dicen esto, pero al final habría alrededor de 20-25 personas, que después de la parte teórica un poco explicativa de vídeos y la historia nuestra que siempre contamos para que vean esa trayectoria de cómo el dodgeball nace en un colegio y ha acabado actualmente teniendo 4.000 federados y con esa proyección, ¿no?, en Europa. Entonces, bueno, pues al final hicimos un partido de dodgeball y se lo pasaron muy bien. Igual la parte práctica se quedó un poco más corta. ¿Cómo visteis a los jugadores? Con muchas ganas y mucho nervio, ¿eh? Sí. Veíamos a alguna también potente, pero pisaban la cuerda mucho, tienen que tener cuidado, se tienen que parar un poco antes para no pisar la cuerda, porque es algo que pasa muy habitualmente la gente que empieza, que pisa la cuerda y entonces tú te has autoeliminado por acercarte demasiado, ¿no? Claro. Pero bueno, tenía unas ganas locas de volver y volver y volver a jugar. ¿Qué perfil, qué cualidades, habilidades tiene que tener pues un jugador, y vamos a hablar de un buen jugador de dodgeball? Bueno, muchísimos reflejos, mucha concentración, porque hay 3 pelotas en juego, entonces tienes que estar en todo momento viendo y adivinando qué persona del otro equipo te puede lanzar, y en ese momento tienes que decidir qué hacer, si esquivar o atrapar la pelota, porque en algún momento igual es más beneficioso tomar riesgo para coger la pelota y salvar a alguien de tu equipo, ¿no? Entonces a la hora de esquivar pues tienes que tener muchísima agilidad, tienes que estar rápido en movimientos, tienes que engañar. Al final, cuando sabemos jugar, es un duelo en el que tú tratas de engañar a la persona que te quiere lanzar la pelota, tanto en el movimiento como la forma. Te puedes ir al suelo, puedes saltar, te puedes ir a un lado, al otro, es decir, hay muchos gestos. Luego también hay movimientos de amago, de engaño, con o sin pelota, que hacen que la otra persona, cuando va a lanzar, pues pierda la concentración y pueda beneficiar que el lanzamiento no sea tan bueno. Entonces, hay más táctica de la que pueda parecer. Cuando la gente empieza, igual es muy individualista, no se da cuenta de esa parte táctica, como es normal. Entonces los equipos que vienen con esa parte táctica, pues normalmente un equipo que empieza no les suele ganar. Avanza mucho más en el ranking. Sí.
¿Qué les podemos decir a los espectadores para que, bueno, pues os animen a practicar este deporte? Ahora es verdad que ya no pueden participar en el torneo porque las inscripciones se cerraron, o incluso accedan y suban hasta las instalaciones polideportivas para disfrutar, bueno, pues de ese ambiente deportivo que mencionabas y sobre todo de los encuentros y partidos que vais a disputar. Bueno, pues que suban al pabellón, por supuesto, ahora ya no se pueden inscribir, pero habrá más posibilidades. Tenemos una página web donde siempre anunciamos los torneos y si les gusta, esperemos volver también aquí, pero que no se pierdan el dinamismo, la pasión, la ilusión que van a ver en las caras, no solo de los niños, sino de los más mayores ahí en el pabellón, porque son eventos, la verdad que muy, muy bonitos, muy divertidos, muy familiares y donde al final las diferentes localidades y comunidades que puedan venir, en este caso no comunidades, pero sí provincias que vienen de Zaragoza, de Huesca esta vez no tenemos, pero sí que de las diferentes localidades al final hacen como una hermandad y comparten esa afición por el dodgeball y hacen amigos. Pues yo creo que con ese mensaje también, esa invitación abierta a toda la población de Calamocha y también del resto del Jiloca o incluso comarcas cercanas, como podría ser la del Campo de Daroca, nos vamos a quedar. Roberto Navarro, presidente, además de creador del dodgeball y de presidente de la Federación Aragonesa, gracias por estar con nosotros esta semana, traernos una vez más, bueno, pues este deporte que poco a poco ya estamos viendo que en esas casi 2 décadas está avanzando a pasos agigantados. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.